Foster de Common Ground International y tengo dos invitados hoy. Tengo mi hijo Caleb. Hola. Con mucho entusiasmo. Y mi hija Eliana. Hola. Y ellos están aquí trabajando con mami porque es la estación, la época de conferencias de padres y maestros, ¿verdad? Sí. Eli, ¿tienes que decir algo? Mi favorita maestra es Sandy, Belinda y Miss Alba. Excelente, muy bien. ¿Y en cuál grado estás? Tercer. Míralos. Soy en tercer grado. Tercer grado. Ok, Caleb. Yo estoy en noveno grado y me gustan las clases de ciencias y matemáticas. Matemáticas, muy bien. Y mañana yo tengo las reuniones de padres y maestros con tus maestros. ¿Voy a recibir buenas noticias? Ojalá. ¿Voy a recibir buenas noticias? Sí. Sí, excelente. Ok, ellos están aquí y también van a ver que ellos son los ejemplos sobre el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento, Caleb? ¿Puedes explicarlo en español? Es cómo actúas en situaciones. ¿Y cómo es tu comportamiento? Normalmente es bien. Okay. ¿Y cómo es tu comportamiento? Estupendo. Estupendo, muy bien. Entonces ellos se portan excelente en la clase. Vamos a ver, vamos a usar ellos como buenos ejemplos y malos ejemplos de comportamiento. ¿Ok? Okay. Ok, hasta luego chicos, yo tengo Hasta que luego. trabajar. Adiós. Adiós. Ok, muy bien. Ok, estamos aquí. El tema para hoy son las conferencias y el comportamiento, behavior. So, los objetivos, maestros, ustedes van a aprender. You will learn in this mini lección how to talk about positive and negative behaviors and explain that to parents. And ultimately learn the vocabulary that you need to know for a parent-teacher conference when you get asked the question, ¿cómo se porta Caleb or Eliana en clase? ¿Ok? Entonces, aquí es la pregunta esencial. ¿Cómo se porta Sofía or Caleb or the name of that person's son or daughter in la clase? ¿Cómo se porta? Es un verbo reflexivo, ¿ok? Pero vamos a ver, el comportamiento positivo y malo. So, comportamiento, you might have to say that a couple times, repetirlo, es behavior. That's the word that we talk about for behavior. Y el verbo esencial es portarse. So, reflexive verbs, we did a lesson on that several months back, so you can go back through and look at that. Pero portarse, to behave, okay? So, las conjugaciones muy rápido. Me porto, I behave. Te portas, you behave. Él, ella, usted se porta, okay? Nosotros nos portamos, we behave. Os portáis, only used in España. Ellos, ustedes se portan, okay? So, ¿cómo se portan sus estudiantes en la clase? So, portarse es el verbo clave. So, ¿cómo se porta Caleb, mi hijo Caleb, en la clase? La verdad es que Caleb se porta muy bien. Algunos ejemplos. Llega a tiempo. So, llega to arrive on time. So, he gets there on time. Obedece las reglas. He obeys las reglas. Levanta la mano, raises his hands cuando él quiere hablar. Participa en la clase, participar es un cognado, participar, ¿ok? Respeta la propiedad de la escuela, so respects the property of the school. Es responsable, super responsable, utiliza las palabras mágicas. Ese es más para niños en primaria, en la escuela primaria. They use magic words like gracias, adiós, por favor, ok, muy bien. So, unos ejemplos que ustedes pueden usar para describir el comportamiento positivo. So, some vocabulary right here that you can use to describe positive behavior en la clase. Otros ejemplos, más ejemplos. Escucha cuando otros hablan, so escuchar is to listen, ok.
Tiene buenos hábitos de estudiar. Buenos hábitos de estudiar. Hábitos de estudio are study habits, okay? Or hábitos de trabajo, work habits. Pueden usar este vocabulario. Ayuda a los otros. Ayudar is to help, so helps others. Entrega. Entregar is to turn in. Entrega. Voy a mover esto. Entrega a tiempo su tarea, so turns in homework on time. Está listo para aprender, he's ready to learn. Or if it's mi hija Eliana está lista para aprender. Trabaja duro, works hard. So todo este vocabulario pueden usar para describir. You can use all this vocabulary to describe positive behavior in clase. Cuando los papás les preguntan cómo se portan mis hijos en la clase, ¿ok? Y otro, prestar atención, to pay attention. Ahora, Eliana. La verdad es que Eliana, ¿cómo se porta Eliana en clase? La verdad es que ella también se porta muy bien en clase. Pero voy a usar a ella para un ejemplo de comportamiento negativo. So some negative behavior habits to describe that you guys can use. Okay, so molesta a los demás. Molestar is a false cognate, okay? It does not mean to molest, it means to bother. So she bothers others. Molesta a los demás. Eliana, si estás escuchando, no es la verdad, okay? Molesta a los demás. No obedece las reglas de la clase. Does not obey. Obedecer is to obey. Does not obey las reglas, rules of the class. Okay. No participa en la clase. Dice groserías. Decir groserías, to say bad things, bad words. Pierde los materiales. She loses her materials. Tira objetos, she throws objects. No es la verdad, okay? Pero tirar, to throw, perder, to lose. Todo este vocabulario es excelente para describir el comportamiento negativo. Tenemos unos más. También la pregunta, otra vez la pregunta, ¿cómo se porta Caleb o Sofía o Eliana en la clase? Copia la tarea o el trabajo de otros. So copies others' work, copia la tarea. No presta atención, so when they don't do something, you can just put a no in front of it. No entrega la tarea, no presta atención, no tiene buenos hábitos de estudiar, okay? No pide permiso para ir al baño or para salir de la clase. Does not ask for permission to go to the bathroom or leave class. No pide, pedir is to ask for. Voy a ver si lo escribo aquí. Okay, muy bien. Pedir, to ask. Se rehúsa a completar el tarea. So refuses. Ese es un buen verbo para saber. Rehusar, se es reflexivo. Se rehúsa a terminar la tarea. Refuses to finish homework or to complete work in class. No respeta la propiedad de otros. Okay? So, otra pregunta that you might get when during parent-teacher conferences is not just about their behavior, but ¿cómo se lleva bien mi hijo con sus compañeros de clase? Does my kid se lleva bien, get along well with, llevarse bien with others in the class? That's a really good question to ask about their social skills with their estudiantes. Otros estudiantes. You may get that question, ¿se lleva bien mi hijo? Okay, dos ejemplos. Sí, you can respond sí, and then unos ejemplos. Sí, coopera con los otros niños, cooperates with other kids. Okay, sí, le gusta ayudar a los otros, le gusta ayudar, she likes to help others. Tiene amigos en la clase. Trata otros con respeto. Tratar is to treat. So treats others with respect. Okay. If it's a no, si no se lleva bien en la clase, okay, we have unos ejemplos que ustedes pueden usar. Molesta a los demás. Bothers others. Molestar. No respeta a los otros. Does not respect others. Interrumpe la clase, to interrupt the class. Y pelea con los otros.
fight, okay? Pelear is to fight with others. Y no respeta la propiedad de los estudiantes or en la clase. Does not respect other people's property in la clase. So, se lleva bien. Does my child get along well with others? Algunos ejemplos aquí que pueden usar para describir si se lleva bien o no se lleva bien. Okay? Y también siempre es importante terminar una conferencia con unas cosas positivas y empezar una conferencia con cosas positivas. Entonces, para alabar el buen comportamiento, to praise good behavior, some things that you could say to los papás, debe estar orgulloso, orgullosa de Caleb. You should be proud, debe estar. You should be proud, orgullosa de Caleb or Eliana or Sofía for whatever they're doing. Él or ella ha mejorado en su comportamiento. They have improved. Ha mejorado. They have improved in their behavior. Él o ella ha mejorado en su relación con los otros estudiantes. So back to that question, se lleva bien, they have improved, ha mejorado en su relación con los otros estudiantes. Él o ella tiene una actitud positiva, they have a good, positive attitude. Y él o ella coopera en la clase, so they cooperate in class. Él o ella demuestra responsabilidad para sus acciones. They demonstrate responsibility. Demuestra responsabilidad. To demonstrate responsibility with their actions. Muy bien. So, mucho vocabulario para hablar de buen comportamiento y mal comportamiento. Es necesario que ustedes apliquen este vocabulario en sus conferencias para mejorar y adquirirlo. So, por favor, I'm going to leave you with this reto profesional. Use this vocabulary to talk about behavior in las conferencias con padres y maestros. And if you've already had las conferencias, you can use it to reinforce the expectations, las expectativas en la clase. So use it. Don't be afraid to make mistakes. Arriesguense, abran la boca, cometen errores y have fun con el español. Hasta luego, hasta la próxima semana. Be sure to comment below if this is helpful or not and how you're doing with expressing about behavior during parent-teacher conferences. Hasta luego, ciao!